Muy bien, buenos días a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Estamos en una edición más del programa Cambio en el Debate, justamente hoy también celebrando el Día Internacional de la Libertad de Expresión, y entonces pues vamos a hacer vamos a sacarle jugo a este día y vamos a expresarnos y a decir lo que pensamos sin tabús. Vamos a platicar el día de hoy de un tema que estamos sintiendo, que estamos viviendo todos, cada uno de los seres de este planeta, que es el cambio climático. Este calor que estamos sintiendo en Morelia, que se siente, bueno, que es un problema global, pero este calorcito que se siente en Morelia, que año con año se siente cada vez más, que la temperatura es más extrema, y justamente vamos a platicar con eso de por qué, a qué se debe, qué está pasando, ¿Qué nos está haciendo? Y el cambio climático no es un tema, insistimos, no es un tema solamente para la mesa, es un tema para realmente saber qué se está haciendo y cómo concientizar y qué va a pasar, porque este es un tema realmente de vida, ¿no? Y por eso le damos la bienvenida a la bióloga Rocío Ballesteros López. Es la jefe del Departamento de Mitigación de Cambio Climático de SUMA. Es una persona que lleva trabajando ya muchos años en investigación y en estar picando piedra de qué se puede hacer, cuáles son las medidas, cuáles son las adaptaciones. Y platicar contigo, Rocío, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañas nuevamente por aquí en el programa Cambio en el Debate. Muchísimas gracias, Marx. Como siempre, ya sabes, aquí a tus órdenes y a las órdenes del público. Y bueno, primero felicitarte porque es un tema efectivamente muy de vanguardia, muy de reflexión, yo pensaría, y muy de detenernos en nuestro camino por esta vida y de ver, hacer una evaluación y ver qué es lo que estamos haciendo como seres humanos en este planeta, por qué estamos generando todos estos cambios, todas estas condiciones atípicas en nuestra vida cotidiana. Uh-huh. Creo yo que es un tema muy importante, pero que también a veces no es un tema que debamos sentir como que alejado, como que está allá muy lejos, ¿no? En los grandes países desarrollados o donde se tiene un primer mundo, donde se habla de un deterioro ambiental muy fuerte. Yo creo que la reflexión es verlo desde aquí, desde nosotros. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo yo como ciudadano, como hijo, como papá, como, no sé, para contribuir con todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante hacer estas reflexiones y pocas veces tenemos estos espacios, la gente que, como bien lo dijiste, tenemos pues toda nuestra vida profesional protegiendo el medio ambiente, buscando la forma de que los impactos sean menos. Sabemos que toda actividad que realice el ser humano, uh-huh, siempre va a tener un impacto sobre el medio ambiente en mayor o menor medida. Los ambientalistas y la gente que se dice ambientalistas a ultranza, creo yo que hay una brecha muy grande, ¿no?, entre una cosa y otra. El querer contribuir, el ser propositivos, creo que es más importante que el navegar con una bandera siempre de no a esto, no al otro. ¿Por qué? Porque finalmente el hombre, pues somos un ser que dependemos total y absolutamente de nuestro entorno y en consecuencia, bueno, pues vamos a impactar. Entonces, termino, nada más, este comentario lo hago para que estemos conscientes primero de que toda actividad que genera el hombre va a tener un impacto en el medio ambiente, en sus recursos naturales. No podemos dejar de hacer muchas cosas, no podemos dejar de crecer, tenemos que hacer un desarrollo sostenido, sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Tan simple y sencillamente, no podemos tomar más de lo que nos permite el recurso. Y eso es en pocas palabras y quizás muy simple para que todos sepan, entendamos a qué se refiere esto del desarrollo sustentable. Y bueno, precisamente en ese sentido es que tendríamos que pensar qué es lo que tengo que hacer yo para poder contribuir
a detener este fenómeno, ¿no? Este problema. Este problema que se ha venido dando y que no solamente es de los gobiernos, y como bien dices, no es solamente de los países desarrollados. Así es. Aunque afecta, el problema está en 8 o 5 países que son los que tienen los mayores contaminantes y nos afecta a todo el mundo. Pero sí es una cosa que se tiene que hacer desde uno. ¿A qué atribuirías tú, Rocío? ¿Por qué Morelia? ¿Por qué Michoacán, siendo un estado, siendo una ciudad, Morelia, en la que era famosa por un clima agradable, todavía hace unos 4 años era un clima agradable? Ahorita, ¿a qué le atribuyes tú a este clima extremo que estamos viviendo, en el que cada año hemos llegado a temperaturas pues ya muy altas, ¿no? Altas temperaturas. ¿A qué se atribuye esto? ¿A qué? Que la gente, que los morelianos sepamos por qué estamos viviendo estas temperaturas tan altas. ¿A qué se atribuye todo el entorno que también, que bien tú dices, todo lo que se hace? Pero ¿qué está pasando a los alrededores, no? Para que estemos padeciendo estos calores, dice. Mira, históricamente se han hecho estudios sobre el fenómeno del cambio climático, sobre todo los meteorólogos, los climatólogos, que han estado haciendo estudios a través de periodos largos de tiempo, y efectivamente los escenarios que se presentaban ante esta situación era que íbamos a tener temperaturas más extremas, ¿no? Los días fríos iban a ser mucho más fríos y los días calurosos mucho más calurosos. En términos de precipitación o de lluvia, las tormentas iban a ser mucho más fuertes, pero en periodos de tiempo más cortos, y los periodos de sequía en la misma proporción. Estos eran los escenarios esperados, ¿no? Sin embargo, el problema es que estos escenarios se han visto rebasados. En la realidad han sido más extremos de lo que se había pronosticado. Es decir, los crecimientos el incremento de temperatura estaba previsto, pero no con la velocidad con la que en la realidad se están presentando. La velocidad. La velocidad es mucha, ¿no? Entonces, alguien decía por ahí, es que el cambio climático no existe, es un mito, es una moda. Y decía mucha gente, bueno, a mí demuéstrame. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es esto precisamente, estas condiciones extremas de temperatura, estos periodos de sequía que son más prolongados, más intensos. Esto es el cambio climático. No se necesita ser muy estudioso, simplemente hay que vivirlo, hay que sentirlo, y lo estamos viviendo aquí en Morelia, y no nada más en Morelia, Marx. Mira, el día que fue el miércoles, que fue el Día Mundial del Medio Ambiente, el día 5 de junio, tuvimos el evento de la celebración de este día en la ciudad de La Piedad, y varios personas, ciudadanos y compañeros de la presidencia municipal nos decían, es que no habíamos sentido un calor tan extremo en La Piedad. Y tú vas a otras latitudes, a otras ciudades, y es exactamente el mismo comportamiento. Entonces, esto es donde estriba aquel término de la globalización, de que es un fenómeno global en donde nos está afectando a todos los seres vivos, y llámese ser humano hasta las plantas. Y este problema es resultado que sabemos, pero me gustaría... Sí, es el resultado. Mira, en la naturaleza, en nuestro medio ambiente, tenemos una emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Que es de un proceso, es el resultado de los procesos naturales que tiene la Tierra, y que en ello ello implica lo que es el fenómeno del efecto invernadero, ¿no? La radiación solar llega al planeta, se refleja y absorbe un calor, y esto, bueno, se queda en nuestro planeta y genera el fenómeno que ya todos conocemos. Sin embargo,
nuestro planeta tiene ciertos límites permisibles. Los excesos, estos excedentes, son los que hemos estado generando como género humano a través de todas las actividades que comentábamos, y que a lo largo del tiempo se han ido acumulando de tal forma que llega un momento dado en que rebasamos esos límites permisibles y se están generando más emisiones de las que tendrían en equilibrio todo esto, ¿no? Esto que trae como consecuencia precisamente todas estas modificaciones a nuestra temperatura, a nuestra precipitación. ¿Por qué? Porque estos gases en sus consecuencias, pues es lo que trae consigo, ¿no? La emisión de estos gases va a traer un incremento de temperatura. Ahora, esto, bueno, obviamente modifica todos los patrones, todos los ciclos naturales de la Tierra, y se reflejan en estos síntomas, ¿no? De más calor, de más sequía, de condiciones más extremas, ¿no? Entonces, los patrones apuntan a que va a ir a la alza. Sin embargo, te digo, para esto, bueno, los climatólogos, la gente experta que trabaja en esto, va a tener siempre este es el reto, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr equilibrar esto? A lo mejor el planeta también está cambiando, ¿no? Son condiciones naturales, pero las condiciones que más están afectando son las condiciones generadas como resultado de la actividad humana, pero no a nivel local, sino a nivel global. ¿Sí? Y ya lo decíamos, los países desarrollados como China, como Estados Unidos, que son las potencias que realmente han tenido una mayor aportación de estos gases, pues ellos siguen teniendo su dinámica económica basada en el manejo o uso de los recursos naturales, y obviamente esto va a tener un impacto en todas estas emisiones. Y pues también la deforestación continua que tiene el Estado, la sobreexplotación que tienen todos los recursos, unos les llaman acuáticos, otros acuíferos, es una sobreexplotación. Y esta pelea que se da entre el si se conserva el medio ambiente o si se sigue creciendo económicamente, ¿no? Claro. Lo que tú decías, cómo buscar ese equilibrio, porque está peleado el dinero, yo llamaría el negocio, con el tema del cambio climático. Está peleado, porque casas fraccionamientos se siguen poniendo a toda ley, sin regularse, sin decir, oye, son fraccionamientos ecológicos, verdes, etcétera, con sistemas, etcétera. La deforestación sigue a su máximo esplendor, la sobreexplotación, todo eso. ¿Qué opinas tú de esto, sin que sea una pregunta? Sin polemizar. Mira, yo creo que el fenómeno de la explotación irracional es un fenómeno igual en todo el mundo, ¿no? Desafortunadamente en nuestro país y en nuestro estado se ha dado con mayor énfasis, pues porque nuestro estado es un estado eminentemente forestal. ¿Sí? Tiene una superficie forestal importante, de las más importantes del país, pero ya bien lo dijiste tú, Marx, el aspecto económico está siendo ponderado con una mayor importancia respecto a la conservación o a la protección de los recursos. Yo no estoy peleada con el manejo, con el aprovechamiento de los recursos naturales. Lo que creo es que tenemos que tener un manejo más ordenado de nuestros recursos. Si va a haber un aprovechamiento maderable, tenemos que hacerlo como nos lo marquen, ¿verdad? Cortar la madera de acuerdo a los programas de manejo que están autorizados. Ese no es el problema, el aprovechamiento forestal no es el problema, el problema es ese aprovechamiento ilegal, ese aprovechamiento que se hace, la operación hormiga, de que bajan los señores con vigas todos los días, acá lo vemos por Santa María, que sabemos que vienen de aprovechamientos que no están ordenados, que no tienen una autorización previa para ello, y que a veces la gente del campo, sobre todo, bueno, pues se ve afectada
porque no tienen, por ejemplo, para la elaboración de un programa de manejo y tienen que hacerlo de manera, pues, para autoconsumo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, todas estas condiciones, pues obviamente generan que nuestro bosque cada vez se vea más amenazado. ¿Por qué? Porque no nada más es el manejo forestal autorizado, que ese de por sí ya está cuantificado, está medido de alguna forma y de alguna manera está controlado. El problema es lo que no está controlado, lo que está fuera de norma. Ese es en el caso de la pérdida de la cubierta forestal. Hablabas tú de los desarrollos urbanos que se asientan en lugares importantes. Ese es otro punto que también se tiene que atender y que las autoridades tenemos que tener cada día mucho más cuidado y sobre todo hacer valer las leyes, porque yo creo que el que se haga valer las leyes obliga a un fraccionador a que respete, a que segregue áreas de conservación, a que el ciudadano exija al momento de comprar una casa que se cerciore de que va a tener un acceso al agua, un acceso a un área verde digna, a espacios recreativos, que como ciudadanos exijamos eso para que asimismo vayamos también nosotros obligando a aquellas gentes que tienen intereses económicos en que piensen en esta calidad de vida para las gentes. No podemos continuar haciendo fraccionamientos sin considerar estas áreas verdes, áreas que nos den vida, ¿no? Y que de alguna manera son la importancia de que existan estos lugares es precisamente de que tengamos estas zonas de amortiguamiento, estas zonas donde todo este calor, todo este fenómeno de condiciones que generan el cambio climático o el calor excesivo, es el seguir construyendo estas plataformas de cemento sin considerar áreas verdes. Entonces, como ciudadanos, es pensar también que tengo derecho, y así lo dice nuestra Constitución, a vivir, a tener un ambiente sano. Exijámosle también a todos aquellos prestadores de servicios que nos brinden este derecho a tener un ambiente más sano. Que se reglamente, sobre todo. Está reglamentado, ¿no? que respetemos. Si es una obligación del constructor, etcétera, de construir con ciertos lineamientos ecológicos, ambientales o que vayan en pro, pues no va a quedar de otra, aparte de la exigencia. Vamos a regresar con eso, Rocío. Vamos rápido a un pequeño corte. Estamos platicando con la bióloga Rocío Ballesteros. Regresamos. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. Rocío, estamos platicando de un tema bien sensible, un tema bien, realmente, que no quedara el tema como un tema de platicado para todos. Es un tema realmente de conciencia, es un tema, el cambio climático no es una ficción, realmente, ¿cuál va a ser la perspectiva, no? ¿Qué va a pasar con Morelia, con el país, con el mundo? Enfoquémonos en Morelia, que es donde estamos. Morelia. ¿Qué va a pasar en 10 años, no? ¿Cómo vamos a estar en 10 años, en 5 años? Sí. Con que todo esto implica y repercute en los costos al final, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar con los servicios? ¿Qué va a pasar con pues los servicios básicos, ¿no? Simplemente con el agua, simplemente con la alimentación, simplemente con el alrededor de esta ciudad. Vemos la laguna de Cuitzeo, vemos sales y totalmente está todo seco, todo. Sí. Se siguen con las mismas prácticas, que no las criticamos, pero que las mismas prácticas agrícolas, que al final vienen siendo también para la gente pues las más económicas, hablando en términos de recursos, por más que a veces se dice, sí tenemos la voluntad, pero ¿cómo, no? Claro. Hablando de recursos. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser los impactos? ¿Nos vamos a achicharrar? ¿Nos vamos a quedar? No, ¿vamos a tener todos aires acondicionados o todos muchas cobijas cuando sea el tiempo de frío? Esperemos ¿Y los que no? Esperemos que no ocurra esto, Mar. Sin embargo, es una pregunta realmente muy difícil de contestarte porque pues son escenarios y los escenarios no nos pintan nada bueno. Como yo decía al inicio de la plática,
la realidad la realidad ha superado todos los pronósticos que se tenían en términos de cambios climáticos. Tú sabes, la temperatura está subiendo. Así es. ¿Cómo está subiendo? Sí, bueno, la temperatura, obviamente, este es el periodo del año donde tenemos una mayor temperatura. Hay fenómenos que definitivamente pueden ser controlables y otros que pues la naturaleza a veces también, entendamos que también hay una evolución del planeta, ¿no? Que también esto tendría que ocurrir. Hablabas, por ejemplo, de Cuitzeo. Sabemos que son procesos cíclicos, ¿no? Que de cada año tenemos el problema de Cuitzeo. Son lagos que, bueno, de alguna manera, ellos siguen sus procesos naturales y dentro de esa naturaleza pues está este fenómeno de que se ve la pérdida del espejo de agua. ¿Por qué? Porque pues simple y sencillamente es parte de su proceso de vida del lago, no igual que el de Pátzcuaro, que hemos contribuido a acelerar esos deterioros y esa pérdida de los lagos, es muy cierto. Pero que digamos, el qué va a pasar no es que sea incierto, pero la tendencia, y esa es una realidad, va hacia los extremos, más calor, menos lluvia, lluvias más intensas y más cortas, y yo tenía entendido, perdón, y épocas de frío también con temperaturas más extremas. Yo tenía entendido que la temperatura anualmente está aumentando. Corrígeme si me equivoco, en 2 grados anualmente. Eso es lo que se pronostica, que esté incrementando, que tenga este incremento. Sin embargo, yo creo que aquí también hay que ser muy honestos, que se requiere, Max, se requiere que los estudiosos, los investigadores que están dedicados a esto, continúen generando esta información para tener toda la certeza, para poder tener los argumentos y entonces sí tener con esta información tomar los criterios, porque a veces el clima sí ha sido estudiado, pero creo yo que muchas veces no se le daba toda la importancia que tiene una estación climatológica. Así es. Sí, en las estaciones climatológicas es donde tenemos la clave de todo. Tenemos que seguir midiendo, tenemos que verificar, tenemos que monitorear para que esto realmente esté sustentado y no estemos adivinando o escenarios que a lo mejor pueden ser muy extremosos y que a lo mejor las cosas puede venirse un cambio, ¿no? Son varias cosas. La primera es seguir monitoreando, verificando, checando, ¿sí? La otra es que nosotros desde casa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar nuestros patrones de consumo. Esto es muy importante porque en la medida que tengamos una cultura por el recicle, el reuso, el alimentarnos bien, que ahora es el eslogan de la campaña publicitaria del Día del Medio Ambiente, que es el piensa, aliméntate y ahorra. Creo que con esos puntos nosotros estamos contribuyendo de alguna manera. Cambiar nuestros patrones de consumo. ¿Sí? Hay ocasiones que a mayor consumo, pues es mayor necesidad de generación de servicios, y ya lo decías tú, y los servicios nos cuestan, ¿sí? Entonces, es pensar en que lo que nosotros hagamos va a tener un impacto y por lo tanto tendríamos que desde casa hacer todos estos cambios. ¿Qué podemos hacer? Porque el escenario definitivamente sí es, desafortunadamente, con estas tendencias, ¿no? A seguir incrementando la temperatura y seguir perdiendo capacidad de precipitación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Insisto yo, desde nuestra responsabilidad como ciudadanos, tenemos que cambiar nuestros modelos de consumo. Ahora, hacia el otro lado, ¿no? Exigir a nuestras autoridades, nosotros como autoridades, tendremos que tener más cuidado de que nuestras leyes, de que nuestras normas se respeten y que se apliquen, ¿sí? Porque en la medida que alguien va más allá de lo que está permitido, seguiremos con estos procesos, acelerando todos estos procesos, ¿sí? Es, creo yo, una pregunta muy difícil,
pero la trato de contestar desde lo más individual, desde lo más fácil, porque ya si hablamos a otros niveles, pues los gobiernos de los estados, del país, los gobiernos, todos los gobiernos, creo que ahorita estamos en esa etapa de incluir en nuestros programas todas las acciones tendientes a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a regular aquellas fuentes que las están generando, a estar al pendiente de monitorear. Ya pronto en Morelia vamos a tener nuestra segunda estación de monitoreo atmosférico y vamos a estar con un monitoreo diario de la calidad del aire de la ciudad. Entonces, el manejo, la gestión de los residuos sólidos, por ejemplo, se están incrementando los sitios de manejo de residuos, y esto pues también tiene que obligar a que desde nuestras casas hagamos la separación de residuos, de tal manera que ya la gente vaya fomentando esta cultura y vayamos haciéndonos más sensibles a una problemática que ya tenemos encima. Una problemática que no se va a acabar y que en la realidad, acá entre nos, dice, no es un tema de prioridad para los políticos, no es un tema de prioridad para las agendas gubernamentales, porque hay otros problemas, ¿no? Claro. Hay otros problemas que también son muy importantes, ¿no? Digo, pobreza, desempleo, inseguridad, etcétera. Pero súmale a todo esto, súmale desempleo, suma inseguridad, suma pobreza y súmale todavía una cuestión de medio ambiente que influye mucho en el por qué pues se sigan deteriorando los bosques y la gente no tiene que comer, no quiere trabajar, pues sí van y cortan los bosques. Claro. Cuando hay el fondo del asunto, el fondo del asunto pues viene siendo también esta desigualdad. Que muchos investigadores, no lo digo yo, lo dicen muchos investigadores, pues es la desigualdad, ¿no? Y entonces, ¿qué se está haciendo de manera concreta? ¿Cuáles son las acciones que, aparte de todo lo que tenemos que hacer los ciudadanos y para todos los que nos ven, este tema que todo esto que has referenciado, que es exacto, cómo se suma también a las agendas y a las acciones concretas que se tienen que hacer? Claro. Mira, una acción inmediata que tenemos que hacer es que desde los gobiernos estemos trabajando de manera coordinada, alineando todas nuestras acciones y enfocándolas precisamente a resolver el problema en materia ambiental, estos problemas que nos está generando, que está impactando en lo económico. El cambio climático tiene un impacto en lo económico, ¿sí? Entonces, al momento que todos los niveles de gobierno estemos hablando en el mismo idioma, a trabajar sobre mismos objetivos, creo que eso es en principio algo que tenemos que hacer desde los gobiernos. Y en la alimentación, por lo que tú decías, sí. Bueno, en la alimentación está impactando porque por ejemplo, tú escuchas a los productores del campo y ellos te dicen, bueno, es que yo anteriormente tenía mis 2 periodos de producción, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. Y ahorita, precisamente con estas sequías prolongadas, con estos fenómenos meteorológicos que a veces ocurren, con estas lluvias atípicas, esto tiene un impacto precisamente en sus cultivos, en sus cosechas, se pierden precisamente por estas situaciones que no son, digamos, normales, ¿verdad?, que son atípicas, y esto obviamente pues tiene un costo económico. Entonces es ahí donde el cambio climático también debemos verlo como una oportunidad para el desarrollo tecnológico. Tenemos que pensar en que si el maíz ya no está siendo un producto viable económicamente para los productores, pensar en otros tipos de cultivos.
cultivos, pensar en la agroforestería, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es la agroforestería? Pues son los cultivos combinados. Tú pones un pino, pones un árbol de frutal y pones una leguminosa, ¿no? Uh-huh. Esto, ¿qué te implica? Que tus especies van a formar van a formar suelo, van a tener una mayor capacidad de retención de agua, van a fijar nitrógeno, es decir, ir buscando alternativas que nos permitan atender un problema que ya, por ejemplo, con la producción de maíz tradicional, como se venía haciendo, ya no se tenga. Ir reduciendo el uso de agroquímicos y procurando que los productores se enfoquen más a los cultivos orgánicos, ¿no? Es este tipo de cambios de tecnologías, de actitudes, ir obligando también a aquellos investigadores del campo, de la producción de alimentos, que se enfoquen precisamente a este tipo de productos que sean más generosos con el medio ambiente, que sean menos agresivos, ¿no? Uh-huh. Sabemos que el uso de plaguicidas y fertilizantes está resultando pues altamente tóxico para quienes están directamente manejándolos, y que además todos los envases que esta actividad genera pues son un daño importantísimo para el medio ambiente. Todo esto es lo que se tiene que ir ordenando, ¿no? Uh-huh. Y es donde yo decía, donde todas las instituciones que tenemos que ir hacia un mismo fin, ver estos mismos intereses y hacer que también, bueno, en otros sectores se sumen con el sector ambiental, porque el tema del cambio climático nos pega a todos los sectores, no hay ninguno que se salve. Todos los sectores, si es el sector salud, se ve afectado también por el cambio climático, se incrementan los ingresos hospitalarios por problemas respiratorios, por problemas digestivos. Entonces, todos irnos alineando hacia estas políticas de tal forma que sean las acciones que se tomen tengan un mejor impacto y realmente enfrentemos un problema y podamos adaptarnos a las condiciones que están por venir. Así es. Van para ir concluyendo, Chio, ya para ir terminando, sí. ¿Qué nos dejas? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la perspectiva? Insisto, yo no quiero hablar de los escenarios. Con este cambio climático, uh-huh, para los morelianos. Híjole, mira, yo como moreliana, ¿qué hacer? Todos somos. Yo como moreliana creo que tenemos la obligación de sumarnos a tomar acciones inmediatas desde los diferentes niveles donde nos encontremos. Ya lo comentamos, desde casa, desde orientar a nuestros hijos, a todo nuestro entorno sobre aquellas buenas prácticas, ¿no? Del manejo de basura, del ahorro de agua, del ahorro de energía, del cuidar nuestros vehículos para que estén al menos afinados y que esto resulte pues en una menor generación de contaminantes al ambiente. Desde nuestro trabajo, pues yo creo que hoy en día tenemos que tener una responsabilidad con lo que hacemos. Tenemos que ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, y va también en nuestro trabajo, ¿no? Yo en este caso, como servidor público que soy, pues hacer mi trabajo en lo que a mí me toca. Si a mí me toca aplicar la norma, si a mí me toca expedir una licencia ambiental para que una empresa funcione o una empresa me esté reportando lo que está generando, como servidor público mi obligación es velar porque esta empresa esté cumpliendo, porque eso es lo que a mí me toca hacer. Y que se hagan y las que cosas. Se haga. Y quien tiene que aplicar la ley, si hay que aplicar una sanción, apliquémosla. Tenemos que ser muy respetuosos, tenemos que obligarnos a cumplir nuestras leyes. Eso es en principio, porque todo tiene una
ley y hay cosas que se pueden, hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, como servidor público, creo es cumplir con mi trabajo, con mi horario, con mis responsabilidades como servidor público. Y bueno, como Estado, tenemos que sumarnos a las políticas nacionales, seguir estas líneas y que no quede en mera palabrería, ¿no? Vayámonos a las acciones, ¿no? Y que vamos a estar al pendiente para ver que las cosas se hagan, ¿no? Como ciudadanos, ustedes como medios de comunicación, exigir más, ¿no? Exigirnos a nosotros, los servidores públicos. Es un tema de compromiso de todos. Es un tema de compromiso y de cambios de actitud y de reflexión. Yo lo dejo ahí, que es un cambio, es un momento de cambio, es un momento de revisar qué es lo que no hemos estado haciendo bien, y creo yo que aunque sea en lo individual, si todos ponemos lo que nos toca, el fenómeno se va a multiplicar y a final de cuentas tendremos una sociedad más consciente, más sensibilizada hacia el problema que tenemos, que ya lo dijimos, es una realidad, no es un mito, y podremos estar en condiciones de ir reduciendo o mitigando todos estos impactos y tener una pues mayor certeza de que los escenarios que vienen a futuro pues no sean tan drásticos, y ya no digo yo revertir, porque eso es un proceso muy difícil, pero sí al menos de contener este deterioro. Contener y adaptarse. Y adaptarnos. Yo terminaría con eso, contener y adaptarnos a los escenarios que no se ven, que son adversos, pero que se pueden, o sea, bueno, hablando trágicamente, ¿no? Rocío, te agradezco mucho, vamos a estar pendientes, vamos a estar ahí, nosotros encantados. No vamos a quitar el dedo del renglón, por compromiso. Claro que sí. Para todos y muy bien, muchas gracias. Es nuestro compromiso y es nuestra obligación, y como bióloga de toda la vida estar en pro del medio ambiente y del cuidado, pues realmente lo único que quiero cerrar con esto, mi participación, es que de verdad tenemos que hacer conciencia y tenemos que tener esta actitud de cambio. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Vamos a quedarnos con eso muy bien. Gracias.